9:09. Claro, y todo desenlace tiene previamente una historia. Esa historia quizá, no siempre, pueda llegar a servirnos de explicación para entender el presente. Y es por eso que vamos a acudir a un experto, a un hombre que sabe de historia, que difunde historia, que es docente también de historia, que escribió un libro que alguna vez nos lo convidó y lo leímos con fruición y lo comentamos aquí, pero ahora con ese mismo historiador vamos a hablar de esto, de qué es Ucrania, qué es Rusia, cuál es la vinculación, cuál es la historia que los une, cómo es esto, hablan en ruso, hablan en ucraniano. Bueno, para esto hemos convocado y le agradecemos y le damos la bienvenida al profesor Armando López. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por las palabras, demasiado. Y bueno, un gusto estar al aire con ustedes. Bueno, es un gusto para nosotros poder tener una palabra esclarecedora, que sí, no venga desde la buena intención e improvisación, sino desde el conocimiento, que es para nosotros realmente importante, porque sabemos, al menos de manera superficial, que es bastante difícil poder escindir a la Federación Rusa actual con Ucrania, ¿no? Como historia. Pero cuéntenos usted de dónde puede surgir lo que ahora es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, en realidad este conflicto no solamente tiene raíces históricas, sino también tiene partes geográficas, geopolíticas, motivos económicos, pero históricamente a lo que se refiere usted específicamente, en realidad los ucranianos son eslavos y el paneslavismo trata a todos los pueblos eslavos como uno solo. Bielorrusia, Rusia, Ucrania son eslavos, y el origen del pueblo ruso, de lo que después va a ser el Imperio Zarista Ruso, la Federación Rusa, hoy la Unión Soviética en su momento, está justamente en la zona de Ucrania, lo que era el Rus de Kiev. De ahí está el origen, por eso Putin, que no es ningún advenedizo y sabe bastante, habla de que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo. En realidad, algo de lo que dice es verdad, el idioma es muy parecido, e incluso dentro de Ucrania hay otros dialectos, pero son todos eslavos. Eslavo es una etnia del centro-este de Europa, de donde por supuesto el pueblo o la nación más importante o el país más importante hoy es Rusia. De ahí vienen. Luego, en el pasar de los años, el territorio que ocupaba Ucrania era muy difuso. Sí había un nacionalismo en ciernes, que tuvo su premio, digamos, cuando en el 18 Lenin le dio la categoría de república y pasaron a ser la república, una de las repúblicas integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tanto así que Putin le echa la culpa a Lenin, dice, Lenin es el culpable porque creó un país de donde no era un país. Claro, creó un país con límites, banderas y significados, signos quiero decir, que no lo era, le echa la culpa a los bolcheviques, literalmente dice así. Y bueno, todo esto por supuesto puede ser discutido por los nacionalistas ucranianos, ¿no es cierto? Pero es una nación, es un pueblo Ucrania muy similar al ruso, aunque con una rivalidad fuerte. Bueno, es que normalmente hay rivalidad cuando se parecen, ¿no? Y cuando tienen un mismo origen. Claro, habría otros ejemplos en el mundo similares también, pero Bielorrusia también es un estado, y sin embargo Bielorrusia, que también son eslavos, hoy es un aliado total de Putin, claro. Y bueno, no tienen esa rivalidad. El tema es con Ucrania. Luego después viene este problemita de el deseo de Ucrania de ser parte de la OTAN, que esa es la línea roja que Putin no lo puede permitir. Claro, y es además algo que se había prepactado, de que Ucrania no formara parte de la OTAN, ¿no? Sí, hasta ahí llegaron, porque, bueno, ha salido en la televisión, más allá de las noticias contradictorias. Sí. El problema es que si Ucrania es parte de la OTAN, los misiles puestos por la OTAN en Ucrania llegan a Moscú en 5 o 10 minutos. No lo puede permitir, ya perdió Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Polonia, todos esos países que eran satélites, más los territorios de la ex Unión Soviética, ellos son parte de la OTAN.
lo único que quedaba era Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia es aliado de Rusia, no hay problema, pero Ucrania era la línea roja y, digamos, más allá de, no suena muy académico, pero lo que hizo Putin es pegar primero. Pegó primero y bueno, yo hoy pareciera que es el malo de la película, no es un santo, pero claro, los otros tampoco son unos ángeles. Claro, y pegó primero en este caso específico, ahora con esta invasión, pero Sí. ¿por qué no nos pone en situación, por ejemplo, lo que ocurrió con Crimea hace ya varios años, ¿no? Que Sí, fue el antecedente Crimea, quizá de lo que pueda llegar a pasar ahora. claro, bueno, pero ese caso de Crimea, la península de Crimea, que es fundamental, que está en el Mar Negro, siempre fue rusa. De hecho, Putin ayer en las negociaciones pide que se reconozca eso. Había un pueblo en la península de Crimea anteriormente, los tártaros, de origen mongol, que fueron sacados, pero hace siglos, y la población de Crimea es 90 y tanto % rusa, siempre lo fue. Se lo dieron también en la época de la Unión Soviética, pero Crimea no estaría en discusión, es una península al sur de Ucrania. Los territorios que estarían en discusión son los territorios del Donbass, ahí al este, donde empieza el pretexto de esta guerra, que es difuso, que hay muchos rusos, que hay ucranianos prorrusos, ucranianos antirrusos, y el límite es difuso históricamente, geográficamente, pero Crimea no. Lo de Crimea empezó en el 2014, por eso algunos dicen que esta guerra ya lleva 8 años. Sí, sí, inclusive se contabilizan previo los un muertos. un plebiscito legal que lo ganó. Es apabullante, 95%, ¿no? Claro, o sea, lo de Crimea no tendría mucha discusión, siempre fue ruso la península de Crimea. El tema es el resto del territorio, que yo no creo, no sé qué opinas vos, pero yo no creo que Putin se quiera quedar con toda Ucrania. Lo que quiere es una garantía de que no sea miembro de la OTAN. Es lo que al menos dijo en esa mesa y en esa conversación con Macron que usted recién citaba. Lo que dijo era esto, ¿no? Que lo que pretende es que retome la neutralidad con la que se había pactado alguna vez, y de que no se incorpore a la OTAN y tampoco a la Unión Europea, ¿no? Porque sabemos que justamente, como usted recién relataba, la cantidad de países que han ingresado en la Unión Europea, que son los escindidos, o muchos de los escindidos de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sabemos que es un contrapeso muy importante para Rusia, ¿no? Para la Federación. Sí, por eso. Después, como usted bien dice, bueno, entrar en la Unión Europea es una cuestión comercialmente, políticamente, pero entrar en la OTAN, si un país miembro de la OTAN es agredido, la OTAN tiene que defenderlo. Entonces, claro, sí, tiene las facultades bélicas como para defenderlo, pero también en lo económico, y Putin es uno de los factores que viene reclamando hace mucho, es justamente la incorporación de algunos países en la Unión Europea sin que cumplan con algunos requisitos, porque han sido, fíjese, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que han sido muy blandos para con algunos de estos países para que se puedan incorporar a la Unión Europea en relación a otros países que le han exigido hasta sangre, ¿no? Como el caso de Grecia. Totalmente, por eso ven la parte económica también, y no nos olvidemos que la OTAN, aparte de los países europeos, está Estados Unidos, que es un jugador de primera línea. Acá lo que se está viendo es, si usted me permite, es el fin de una época de mundo unipolar, que empezó en los 90, y yo creo que hace 10 años ya está cayendo. Estamos ante un mundo multipolar donde hay bloques, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea son los 4 bloques que juegan entre sí, y bueno, Estados Unidos con sus contradicciones y sus acciones lo tendrá que aceptar. Esta guerra lo pone las cosas blanco sobre negro, porque Putin, que no es ningún advenedizo, como le digo, redobla la apuesta, contesta las agresiones con acciones y con declaraciones públicas que también forman parte de lo que sería la comunicación o la guerra psicológica, que en el día de hoy es fuertísima. Sí, claro que sí. También dábamos cuenta de esto, de que ahora cómo intervienen elementos que antes no estaban y que no estuvieron ni siquiera en la imaginación de muchos, y me refiero a hace 30 o 40 años atrás, que tiene que ver con la incorporación de las redes sociales, que son vasos comunicantes que por ahí sirven casi como elementos de lo que antes se llamaba guerrilla, ¿no? Que uno no sabe cómo actúan, desde dónde, cómo, de qué manera persuaden o evitan dar a conocer alguna información. Y ahora vemos que
tanto Google como Twitter han tomado una decisión de sanción para con la Federación Rusa que probablemente también le genere algún tipo de lesión. Sí, pero puntualmente yo me refiero a hace 2 días, creo que hace 2 días ya Putin dijo que tenía el arsenal nuclear listo o algo así. Sí. Y bueno, esa noticia para un señor que está tomando un cafecito en París o un señor que está en una biblioteca en Berlín, lo inquieta. Lo inquieta un poco. Claro. Y bueno, Putin tiene espalda, porque esto es algo fundamental. Putin no hubiera hecho esto si no estuviese aliado con China, que tienen una alianza estratégica comercial de aquí a 30 años, y esa es la espalda que tiene Putin. China no condena la invasión, y todas las sanciones que le harán a Rusia las puede afectar, pero tiene un surtidor de materia prima y de tecnología que es China, que lo tiene en su frontera, amén de lo que es el pueblo ruso, que es un pueblo sumamente patriótico. Lo supo Napoleón, claro. Lo supo el ejército alemán, que más allá de los desastres del delincuente de Hitler, era el mejor ejército en la Segunda Guerra Mundial, en los efectos técnicos y los objetivos que lograba. Y el pueblo ruso lo detuvo, así que hay que ver la parte humana también y tener en cuenta eso. Sí, y la caracterización que tiene cada uno de esos pueblos, además que tienen aspiraciones imperiales y las han tenido históricamente, ¿no? Más allá de la posición que uno pueda adoptar, terminan no siendo muy distintos ninguno de los imperios, digo, en sus aspiraciones y en el tanto anexar territorios y cooptar las economías ajenas. Digo, tanto Estados Unidos Rusia, como China como imperio. Rusia tienen propósitos parecidos, ¿no? Totalmente. Lo que está haciendo Rusia es cuidando su patio trasero, sus fronteras lindantes. Es un imperio como lo es Estados Unidos, como lo fue la Unión Europea con sus países miembros hoy, pero un imperio más heterogéneo, digamos, y China también tiene sus ambiciones territoriales, lo están haciendo, pero bueno, los pueblos también pesan, y cuando las noticias dicen hay protestas en Moscú, bueno, el gobierno ruso no va a permitir protestas porque ellos están en guerra, y para ellos la guerra es sagrada porque la patria es sagrada para los rusos. Rusia es la madre patria, ¿sí? Y bueno, lo han sufrido, y Putin lo dijo, no nos va a pasar lo mismo, no vamos a esperar que nos invadan como nos invadieron las otras veces. Entonces es lo que estábamos hablando hace un rato. Claro. Putin lo que hizo es pegar primero. Veremos cómo termina esto, que esperemos que termine de la menos peor manera posible. Sí, que es difícil. Abusando de su generosidad y conocimiento, ¿por qué no nos pone en situación Ucrania cuando Putin dice que hay que quitarle los rasgos nazi fascistas a Ucrania? ¿Por qué no nos cuenta cómo fue la participación de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial y qué pasó con el ejército alemán en Ucrania? No, Ucrania apoyó al ejército alemán, que a veces hay que diferenciar los nazis de los alemanes, ¿no es cierto? Pero en ese momento gobernaban los nazis, porque se sentía sometida por la dictadura de Stalin, ¿no es cierto? Y después se crearon batallones directamente nazis ucranianos, hasta la actualidad. Son los neonazis que habla Putin, que están en Ucrania. Y esa guardia se llama Batallón de Azov, hay varias más, fueron integradas como elementos paramilitares y están peleando en este momento, son los que están combatiendo. Son neonazis porque además están las banderas, está la simbología, y han tenido conductas tremendas en la zona del Donbass con la población prorrusa. Son neonazis. Entonces en Ucrania hay un segmento fuerte, grande, de nacionalistas extremos que reivindican a la figura de Hitler y el papel de Ucrania, que fue pro-nazi, claro, generalmente en la Segunda Guerra Mundial, igual que Croacia. Ahora, ahora le debe ser incómodo a Zelensky, el presidente ucraniano, poder convivir con elementos simbólicos nazis siendo que es judío, ¿no? Es de origen judío, son todas las contradicciones, y nosotros vemos en los medios de comunicación que Hitler tilda de nazi a los ucranianos y el gobierno ucraniano tilda de nazi o de los nuevos Hitler a Putin o a Putin. Entonces, claro, son muchas contradicciones. Sí, este muchacho, el presidente Zelensky, que es el presidente de Ucrania,
es descendiente de judío, pero bueno, es un hombre que llegó a la presidencia era capo cómico, era actor, artista sí, un actor que representó el papel durante muchos años justamente hacía de presidente en una serie, una cosa, sí, bueno, casi esto de la ficción que se convierte en realidad. Totalmente, y se ha encontrado con este brete que tiene que resolver ahora. Que no le debe ser muy propio, ¿no? Me refiero a la estatura intelectual política, no le debe ser muy común. No viene de la política, lo estarán asesorando, me imagino, pero tiene cara un poco de que la situación lo ha sobrepasado, claro. Y sí, porque él no viene de la política, pero bueno, Ucrania también tenía un problema grave de corrupción interna, y esta gente que viene de la antipolítica capta el voto de mucha gente del descontento con la política convencional. Que en Rusia hay que ver también cómo funciona, porque insisto en la similitud, primero en la similitud discursiva, cuando leíamos lo que decía Putin en relación a por qué invadía Ucrania, y uno recuerda algunos argumentos que alguna vez expresó Obama en sus invasiones, y que parecía calcado, digo, ¿no? Porque siempre es en defensa de los valores humanos de pobre gente que está victimizada. Sí, totalmente, pero repito lo mismo. En este momento la base de apoyo de Putin es el pueblo ruso, porque ellos están en guerra, y es un pueblo que ha vivido en guerra siempre, siempre contra los mongoles, contra los turcos, contra los franceses, contra los alemanes, contra los levantamientos de las naciones dentro de la Federación Rusa. Hoy siempre han estado en guerra, y cuando están en guerra se colocan en lo que sería hoy en modo bloque. Claro, se consolidan y se olvidan de las diferencias y de los matices y de las diferencias, y van hacia adelante. Y además con esto que usted hay una política represiva de Putin a puertas adentro, sin duda, pero hoy lo va a hacer más porque están en guerra, y a ellos lo que les interesa es salvar a Rusia. Claro, y además este aval, podríamos decir, discreto en lo simbólico, en lo discursivo más que en lo simbólico de China, pero un aval tremendo cuando dice que ante la posibilidad de que se le corte, a propósito del SWIFT, esto que también hemos hablado y se ve en los medios, están los yuan chinos apoyando las decisiones rusas, ¿no? Totalmente, tiene espalda. Por eso cada hecho histórico hay que analizarlo con un mapa siempre adelante. Claro. Si nosotros vemos el mapa de Rusia, es un país, tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, el país más grande del mundo. El más grande del mundo, tiene una frontera con China tremenda, tiene recursos naturales más que nadie, y la alianza con China es lo que cambió la geopolítica mundial. Es el contrapeso justo contra Estados Unidos, y los rusos, cuando empiezan no paran. Veamos el este, conquistaron todo, hasta el Océano Pacífico. Claro. Desde Moscú conquistaron todo, y China es la espalda, siempre y cuando China cumpla esos acuerdos, porque ese es el tema, siempre y cuando China cumpla con Rusia. China tiene su problemita con Taiwán, que sería su Ucrania, y bueno, ya ahí estaríamos hablando de que asimismo hacían una especulación, ¿qué le pasaría a Rusia, por ejemplo, si le cierran los grifos financieros? Me refiero al Estado ruso, porque el otro problema son los oligarcas rusos, que es otra parte de la historia, ¿no? Pero ¿qué le pasaría al Estado ruso si le cierran los grifos financieros y económicos de la Unión Europea? Y en verdad que no es demasiado, la lesión es pequeña en comparación a lo que se especulaba. Entonces no alcanza a ser una amenaza. Por eso es que la Unión Europea tampoco puede tomar una determinación muy grave, porque sabe que su amenaza no alcanza para detener la posición de Rusia, ¿no? No, por eso volvemos a la historia. Rusia en el año 43, 44, en plena invasión nazi, que empezó en el 42, la famosa Operación Barbarroja, está 10.000 veces peor que ahora, y lo soportaron. Claro. Y lo soportaron y lo superaron, y lo contraatacaron y tomaron Berlín. La gente se olvida que el ejército que derrotó a los nazis fueron los rusos, claro. El ejército rojo. Después vinieron los británicos, los norteamericanos, después. Sí. Está la foto de la toma del búnker. Claro. Esos fueron los rusos. Entonces, bueno, y vuelvo a repetir de nuevo, tiene el apoyo de China, y eso le da espalda.
Bien, bueno. Financieramente, económicamente, energéticamente, tecnológicamente e incluso militarmente. Bien, bueno, absolutamente esclarecedor. Le agradecemos muchísimo al profesor Armando López y le agradecemos también a su hermano Marcelo, que fue quien nos proporcionó el contacto. Ojalá podamos acudir nuevamente a usted en alguna ocasión. Ningún problema, para mí un placer, el agradecido soy yo y esperemos que esto termine pronto y de la menos peor manera posible. Ojalá, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.